Muy buenas tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos. Arrancamos este martes de debate que empezó ayer, ¿sí? En la legislatura provincial. Porque después de presentado un proyecto desde el oficialismo para modificar el Código de Faltas de 1965, bueno, se llegó finalmente a una sesión especial, pero hubo mucho desacuerdo en principio, sí, dentro de las comisiones, no se llegaba al quórum, a los dictámenes. Bueno, finalmente la Cámara Alta de nuestra legislatura, la Cámara de Senadores, logró una sanción inicial. Pero esto trascendió no solamente el arco político dentro de la legislatura, sí, entre los partidos políticos, sino que también trascendió la discusión acerca de este código de faltas propuesto por el Ejecutivo Provincial, ¿sí? Hay colectivos, por ejemplo el Ni Una Menos o Carta Abierta, que se han expresado en contra de este nuevo código de faltas, que, como decimos, todavía tiene que pasar por Cámara de Diputados. Vamos a ver hoy ese debate aquí en Distintos Parecidos. Que va a impactar directamente con la vida cotidiana. Reafirmar una vez más que este código de ninguna manera es un retroceso en las libertades democráticas para los mendocinos. Se trata de un esfuerzo por cercenar las libertades democráticas. Tiene un carácter abiertamente antipopular porque pena faltas menores con multa o días de cárceles. Nosotros consideramos que esto de alguna forma constituye una suerte de pequeño código penal provincial que también es violatorio de la Constitución Nacional. He sido perseguido para que no esté aquí. He sido acosado para que no esté aquí. He sido apretado para que no esté aquí. Viendo la urgencia, necesidad de ordenar el buen desempeño de la sociedad, para que los habitantes de esta hermosa provincia vivamos en paz, armonía, respeto. La forma es respetando las leyes, ordenanzas, normas, en que mi votación será en positivo. Entonces, hay mucha gente que hace economía social, como vender empanadas, pastelitos. Esto también va a estar penado y multado. O hacer tareas comunitarias. El que tiene posibilidades de tener dinero va a pagar la multa. La gente humilde que está haciendo estas situaciones no tiene posibilidades de pagar una multa porque justamente está haciéndolo para poder darle de comer a sus hijos. Que hemos perdido la oportunidad al tener hoy a la oposición de espectadores y no de protagonistas de un código que sí puede ser imperfecto, pero seguramente es el código posible que hoy podríamos debatir y guardado en comisiones 3 meses sin haber la oposición dado quórum en las comisiones correspondientes, haber modificado, pulido y mejorado para la sociedad mendocina. Empezamos a escuchar argumentos a favor y en contra de este proyecto de ley del Código de Faltas. Ayer lo decíamos, entonces en sesión especial en la Cámara de Senadores se logró, ¿sí?, una sanción inicial con 20 votos afirmativos dados por el oficialismo, ¿sí? El quórum se logró a partir de Héctor Bonarrico, ¿sí?, del senador del Partido Intransigente, que lo veíamos recién en pantalla, acusaba apriete, ¿sí? Bueno, finalmente se consigue por unanimidad entonces esta sanción inicial y a partir de allí entonces la discusión que se vendrá en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar con protagonistas de esta discusión que se dio en la legislatura. Está con nosotros Adrián Reche. Adrián, muchísimas gracias por estar presente. Gracias por invitarme. Senador provincial de la UCR, provincial, sí, por la UCR, y secretario de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, donde estuvo este proyecto. Muchas gracias, Adrián. No, gracias a ustedes por invitarme. También está con nosotros Samuel Marcuy. Muchas gracias, Samuel, por estar presente. Gracias. Senador provincial por el Partido Justicialista. Exactamente. Y presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, también donde estuvo el proyecto presente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, un gusto estar acá. Bueno, gracias y el gusto es nuestro por tenerlos acá y poder dar este debate también en este lugar, porque si bien ya pasó por el debate en la Cámara, se sigue dando también la discusión socialmente, ¿sí? Hasta mensajes por WhatsApp llegan en relación a lo que se está proponiendo en este nuevo código de faltas. A lo largo del programa, ya vamos a empezar el debate, vamos a ir repasando cuáles son estas contravenciones que se explicitan en este nuevo código, ¿sí? Por ejemplo, las contravenciones contra la autoridad, ¿sí? Repasemos algunas
para entender por qué quizás la polémica a partir de todo esto. Si quieren, vamos ahí a la primera placa que tiene que ver justamente con las contravenciones contra la autoridad. Algunas: negar información personal requerida por miembro de las fuerzas de seguridad o funcionario público o judicial en ejercicio. Utilizar de manera indebida el sistema de llamadas de emergencia, el famoso 911. Agraviar en forma personal y directa a un funcionario público en razón de su cargo. Ofender a un trabajador de la educación dentro del establecimiento educativo, sea este público o privado. Ingresar sin autorización a un establecimiento educativo también de carácter público o privado. Ofender o agredir físicamente a personal de la salud. Eso en términos entonces de agresiones, que afecten al orden público en función de contravenciones contra la autoridad. Pasamos a otro título que también se contempla dentro del nuevo Código de Faltas, que tiene que ver con las contravenciones contra el orden público y la seguridad pública. Algunas de estas faltas son: portar un arma blanca o objeto cortante o contundente sin justificar motivo, utilizar redes sociales para incitar a otras personas a provocar escándalos o tumultos en lugares públicos o abiertos al público, organizar manifestaciones o reuniones públicas que convoque masivamente en locales cerrados o al aire libre sin dar aviso previo a la autoridad competente, ¿sí?, alegando razones de seguridad. Exigir o aceptar contraprestación por permitir el estacionamiento o alegar el cuidado de vehículos en la vía pública sin acreditación correspondiente y ofrecer limpieza de vehículos o de parabrisas. Simplemente, lo vamos a decir de una manera más llana, esto tiene que ver con cuidacoches y a las personas que que limpian vidrios, ¿sí?, en las esquinas. Bueno, vamos a ver ahí algunos de los puntos más controversiales, si se quieren, en relación a este nuevo Código de Faltas. Para ya ir ahora sí al debate con ellos. ¿Por qué tanto debate en relación a esto? ¿Por qué se ha generado tanta polémica con respecto al nuevo código? Bueno, para empezar, nosotros, y en esto marcando un poco también la postura, no vemos bien la iniciativa de haber iniciado la reforma de un código que llevaba muchos años sin una actualización que necesitaba y que correspondía hacerla con los tiempos y las realidades que tenemos a la altura de la vida que estamos. Pero nosotros empezamos a notar, a pesar de que se nos invitó a trabajar en conjunto, ahí veíamos en uno de los cortes que no habíamos asistido a las comisiones, sí asistimos a varias de las reuniones en donde se podía lograr el trabajo en conjunto. Se nos pidió una propuesta, la cual el grupo de asesores, junto con los legisladores, trabajamos en 80 propuestas sobre 190 que se proponían de alguna manera para que el oficialismo tomara como parte de la negociación, porque esto ha sido también una materia de estilo. El oficialismo ha ido mejorando el sistema judicial, las leyes que regulan la administración de justicia, y en general nosotros hemos tenido una conducta de ir acompañando siempre en este ámbito de querer mejorar, de querer aportar, por supuesto, para que las leyes que propone el Ejecutivo tengan una mirada más amplia, que tenga una mirada de la gente que también tiene otra forma de pensar, otra forma de mirar la legislación, y obviamente que mejorarla. En este sentido, no se dio lo mismo con el Código de Falta. La verdad que en las últimas reuniones, básicamente, simplemente se aceptaron algunos cambios cosméticos, algunas pequeñas modificaciones, pero que no iban al meollo de las 80 modificaciones que nosotros habíamos aportado. Y en este sentido creímos no ser escuchados, y la verdad que al no ser escuchados no se hacía necesario nuestra presencia en las comisiones para poder lograr un adecuado despacho. Entonces, esto es lo que ha generado este roce, ¿no? Bien. Adrián, ¿qué contestarías? Mirá, ahí en ese sentido, como bien dice el senador, el trabajo en comisión viene desde hace un largo tiempo. Efectivamente ellos nos dieron su postura en ese intercambio de artículos, de mejorar, que tanto también fueron efectuados por una perfección o artículos perfectibles del mismo oficialismo, que modificaron bastante el proyecto original. Se le dio cabida a ciertos artículos de la oposición, en particular a muchos que fueron transcriptos o pasados por el senador Abraham puntualmente, el senador Romano también, del Partido Intransigente, y el resto, obviamente, al considerar nosotros que iban en contra del objetivo, del espíritu mismo del Código Contravencional, se decidió mantener por lo menos el despacho nuestro,
con el sentido que nosotros les queríamos dar. En ese aspecto, bueno, no fue así que se le dio un despacho en minoría, sino que simplemente hubo un intercambio de artículos de los cuales se tomaron algunos y otros fueron dejados de lado porque, como te decía, no iban con el espíritu mismo de lo que es el objetivo principal que se tenía en este Código de Faltas. ¿Y cómo lo definirías es el carácter de este proyecto de ley? ¿Cómo lo defino? Defino de tratar de mantener una buena convivencia social. Recordemos que las faltas o las contravenciones son aquellas conductas que se consideran que son antijurídicas, pero que no tienen esa gravedad suficiente para ser consideradas un delito penal, de los tipificados en nuestro Código Penal, pero que tampoco las podemos dejar de lado porque afectan esa buena convivencia social que tenemos que tener. Entonces, en ese aspecto, lo que se busca con esto es ayornar más el primer código, o sea, el primer código codificado, para así decirlo, fue en 1965, en 1900 se dictó una ley de policía que tenía algunas contravenciones y se estipuló ese procedimiento. Después, en el 65, se sancionó el código que hoy está vigente y ha evolucionado mucho la sociedad. Y con esto nos encontramos que muchas conductas dejaron de ser sancionadas y eso generó también una desidia en el mismo sistema judicial donde prácticamente estaban en desuso los jueces de falta, la actividad principal. Y otras conductas que han surgido que nosotros consideramos que perturban esta convivencia, esta buena convivencia, era necesario volcarlas en este nuevo código que bueno, hoy tuvo media sanción en la legislatura. Bien. Samuel, ¿vos cómo definirías este proyecto de ley? Bueno, la verdad que es un código que tiene aspectos positivos, pero que en general tiende a criminalizar la pobreza. La verdad que se multan mucho las actividades sociales, lo que nosotros hablamos. Yo vengo de un departamento, tanto como Adrián, de San Rafael, donde vemos al costado de las rutas, en los lugares turísticos, muchos vendedores que venden tortas fritas, tortitas, bueno, manufactura casera, que muchas veces son parte de la necesidad por la situación económica, la crisis económica que uno se está viviendo y que de alguna manera hoy día están contempladas como una falta dentro del Código Penal. Vemos algunas cuestiones como que van a caer en abstracto también respecto a lo que muy bien decía Adrián, que habían cosas que en el Código Penal viejo se dejaron de perseguir y creemos que en este código, a ver, si a una vecina se le pierde el perro, lo va a estar persiguiendo la policía. Son cosas que en definitiva creemos que no están acordes a situaciones nuevas. Vemos algunas cosas, por ejemplo, que el que tiene, digamos, un nivel social de pobreza no va a tener un abogado defensor provisto previsto en el Código Nuevo, no está contemplada una defensa por parte del Estado, sino el que tiene dinero va a poder pagarse un abogado para defender su falta, hacer algún descargo, pero quien no lo tiene, bueno, va a estar sujeto a la decisión del juez contravencional que va a generar un castigo o no, de acuerdo al criterio, y la persona en este caso no va a tener una defensa ajustada a derecho como quizás una persona de dinero lo puede hacer. Bien, vamos a ir viendo, ¿no?, obviamente las diferencias o los puntos que han generado tanta polémica, pero vos decías, bueno, hay puntos que son favorables o que son positivos. ¿Cómo los podrías detallar? Bueno, más allá de cuando usted hablaba de los asuntos contra la autoridad, obviamente que nosotros no estamos de acuerdo con la ofensa al funcionario público. Nosotros somos funcionarios públicos y estamos expuestos a la opinión pública y a veces uno tiene que tener algún grado de, bueno, soportar porque es la libertad de expresión de la gente. Pero creo que la defensa de los docentes, que ha sido muy bien pensada, la defensa, yo que vengo del sistema de salud, la defensa del empleado de la salud en cuanto que suceden muchas veces, tanto en colegios como en hospitales, en guardias, las agresiones por parte de individuos contra quienes están prestando un servicio, la verdad que me parece muy buena inclusión dentro del código. Se había legislado anteriormente, sobre todo en el tema docente, pero no se había hablado del tema de los trabajadores de la salud, que también están expuestos muchas veces a las agresiones propias de la actividad que están desarrollando. La verdad que eso me parece muy positivo. A ver, sobre 190 propuestas que se hayan aportado 80, significa que hay varias que nosotros hemos considerado como acertadas. No es un obstinamiento, sino que muchas veces va en la posición política, como muchas veces la receptividad que tiene el oficialismo, que a veces nos hace sentir que a veces la legislatura funciona como escribanía y no como una legislatura en donde se escuchen todas las voces. Pero en general
tiene mucho de positivo y creo que también hay que en esto acompañar. Bien, bueno, ahí creo que lo toca de lleno, ¿no? Esto del tema de la escribanía en cuanto a Samuel, el tema de la comisión Adrián, ¿no? De la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. En general, la oposición ataca mucho, ¿no? Con respecto a la escribanía, porque pasa por el tema de la mayoría que se obtiene dentro de esa comisión. Mirá, nosotros ahí tuvimos el criterio y es la postura con el fin último que creemos conveniente para que se le dio a este código contravencional, por lo que no es que no aceptamos, como te dije al inicio, no. El articulado no es el mismo que vino desde inicio del Poder Ejecutivo, ha salido con amplias modificaciones, incluso con artículos completos que han sido receptados desde la misma posición, como te decía, del senador Abraham, que hizo varias incorporaciones. Y en ese sentido, esas críticas o esa no aceptación de los otros artículos, lo veíamos que no condicen con el espíritu mismo, para nuestro entender, para lo que es una contravención. De ninguna manera creemos que este código contravencional estigmatice ni criminalice ni la pobreza ni en ningún aspecto. Un artículo puntual que es el 11 que nos determina qué sanciones va a poder aplicar el juez de falta, que va desde el arresto, la multa, trabajo comunitario, obligaciones de conducta, el decomiso. No es que da un orden de prelación, porque si es una persona jurídica la que comete una infracción, el responsable o la persona va a ser sancionada con una multa, no con un arresto. Es el juez el que va a merituar la situación, también teniendo en cuenta ese derecho de ser oído que va a tener quien comete la infracción, quien comete esa conducta antisocial. Y él va a poder determinar también con el juez qué trabajo hacer o qué sanción aceptar, porque si él tiene las facultades, el código mismo nos brinda las facultades de poder decir, bueno, mire, yo no tengo plata para pagar la multa, puedo hacer un trabajo social, puedo someterme a una obligación de conducta que el juez me va a merituar, me va a determinar. Tanto el código vigente que hoy teníamos en ningún aspecto nos daba la posibilidad de un defensor oficial, porque no estamos ante un proceso penal propiamente dicho, como es una garantía constitucional de determinar un defensor oficial y a un debido proceso. Lo vas a tener, pero no, ni el anterior ni el actual vas a tener ese defensor, porque no estamos ante una sanción penal propiamente dicha. Entonces, también en ese aspecto es flexible, porque no es la idea de sancionar o de punir un hecho, sino también es de generar un cambio de conducta, de que la persona que me comete esa infracción genere ese cambio de conducta y que entienda que lo que está haciendo es perturbar ese buen orden o esa paz social que tenemos que tener. Bien, bueno, vamos a continuar hablando del Código de Faltas, de este debate que se ha dado en relación a este proyecto de ley presentado por el oficialismo, que tiene voces encontradas, voces que dicen que hasta es inconstitucional, sí, que avanza contra normas constitucionales, y a la vez, por ejemplo, hoy el ministro de Seguridad, Gianni Benier, diciendo que es altamente progresista desde su concepción y desde lo que plantea. Habla también de la responsabilidad de los padres, nos vamos a meter en ello, y por supuesto lo que venía hablando también Adrián, que tiene que ver con el trabajo comunitario. Lo ponemos en la mesa para continuar hablando acerca de este código contravencional. Nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más distintos parecidos. Continuamos en distintos parecidos y tengo que decirlo al aire, yo me equivoqué, no fue ayer la sesión especial por la discusión por el Código Contravencional, sino que fue esta mañana, sí, esta sesión especial. Así que bueno, volver a repetirlo, tuvo esa sanción inicial en la Cámara de Senadores con 20 votos afirmativos y un quórum logrado a partir del oficialismo y, por ejemplo, Héctor Buenarrico dando quórum desde el partido intransigente. Vamos a repasar algunas de estas contravenciones, estas faltas que se contemplan en este nuevo código, que ya le hemos ido diciendo algunas, pero vamos a repasar, por ejemplo, las contravenciones contra la moralidad, buenas costumbres, solidaridad y educación que plantea este proyecto de ley. Algunas de estas faltas son ejercer acoso sexual, incitar en forma manifiesta agresiva a mantener prácticas sexuales por precio, mendigar en forma amenazante o agraviante, simulando deformidad o enfermedad, mendigar por medio de menores e incapaces y consumir bebidas alcohólicas en la vía pública.
Lo dejo acá, ya vamos a la próxima placa. ¿Qué es lo que hace ruido de estas faltas que se proponen? La verdad que es la discrecionalidad de la autoridad. A ver, un ejemplo sencillo. Yo ayer, porque ayer en realidad sí hubo sesión especial, pero fue por pedirle el acongelamiento de tarifas. Exacto. Después de la sesión fuimos con algunos colegas a comer algo ahí en la peatonal y tuvimos 45 minutos. En esos 45 minutos, 15 personas pasaron pidiendo, digamos, alguna ayuda desde comida o vendiendo alguna cosa para poder subsistir. Y la verdad que, vuelvo a decir, nos da miedo que se criminalice la pobreza. En realidad nos preocupa qué vamos a hacer con esta gente que vamos a empezar a perseguir. Y por ahí en el buen espíritu del código puede haber estado pensado desde el legislador con una buena intención, pero después en la habitualidad, en la calle, es la discrecionalidad de la autoridad quien va a determinar quién cumple el arresto, quién cumple la pena o el trabajo comunitario, en definitiva, a posteriori, ¿no? Pero en definitiva, hoy vimos una gran cantidad de gente en una situación muy precaria que no hace falta más que tomar un café en alguno de los centros y estar afuera para ver la cantidad de personas que realizan esta situación de mendigar y que no sabemos si es correcto o no, pero que muchas veces es necesario para poder subsistir. Y la verdad que creo yo que en esto atentamos a que, o apuntamos a que de alguna forma tengamos la posibilidad de que no criminalizar, sino de ver cómo solucionamos esta situación de la gente que está en la calle, porque los vamos a ir corriendo cada vez más del sistema y corremos el riesgo de que empiecen a hacer cosas que ya se transformen en delitos penales. Que también vemos algunos visos y esto hago una acotación, de ser un mini código penal por el tipo de penas, porque excede a veces las penas mínimas que establece el código de falta. La verdad que eso también fue una crítica que hicimos. Excede las penas mínimas, superan, digamos, ya alcanzan o superan las penas que asigna el Código Penal argentino en este sentido. Entonces, la verdad que este tema de la mendicidad, yo sé que muchas veces no nos gusta tener pobres en la calle, sobre todo que a los intendentes de Capital les pueda molestar esta situación y que busquen una solución a través de una legislación de esta manera, pero realmente lo que nos preocupa es qué hacemos con esa gente que criminalizamos de alguna forma, porque las vamos a ir corriendo del sistema y no vamos a tener posibilidad de auxiliarlas de alguna forma. Bueno, Adrián. Bueno, ahí hay dos aspectos que quiero acotar. Primero, en ese sentido, sí, bueno, siempre es creíble la buena voluntad del legislador, ¿no? De generar, en este caso, un código que puede ser perfectible o no, pero que sea aplicable y que tenga un buen sentido. Lo que se sanciona o lo que se ve antisocial, por así decirlo, es mendigar generando un engaño a la persona que estás pidiendo. No está sancionado solicitar una colaboración. Sí, como bien lo leíste en la placa, efectuar un engaño en quien lo pide, o sea, quien lo hace hacia quien lo pide. Por otro lado, también el tema de las sanciones. Recordemos que el Código de Faltas actual dispone de 90 días de arresto, que es lo que se mantiene en este caso. Y fue una incorporación al Código de Faltas actual del diputado del Partido Justicialista nieto de General Alvear, quien aumentó ese nivel de arresto de 90 días, que hay que diferenciarlo de lo que es la prisión, ¿no? de una sanción del Código Penal. Entonces no estamos manteniendo una sanción que ya venía, que ya está vigente y que está actualizada, o sea que se mantiene y es un correlato de la misma sanción con las distintas, sumándole las distintas sanciones que yo te hacía referencia anteriormente, como es la multa, el decomiso. Pero consideramos que, volviendo al tema de lo que es solicitar dinero en la calle, es generar ese engaño hacia quien colabora. Yo puedo colaborar voluntariamente siempre y cuando me salga del corazón y no me engañen en las circunstancias que yo hago para colaborar. Ahí lo que yo quisiera es hacer una acotación, que es muy difícil o cómo podemos determinar quién está engañando y quién no en este tipo de situaciones. Y es ahí donde nos preocupa que entre una discrecionalidad errónea por quien tenga que ejecutar el código de falta. Bien, nos vamos a dejar eso pendiente para dentro de un ratito, ¿sí? También, bueno, cómo va a ser la aplicación de este código, que también desde la oposición se dice que da un gran poder a la policía, ¿sí? A quien va a tener que ser quien determine el tema de las faltas.
no que lo determine en sí mismo, sino que va a ser el que va a estar controlando. Pero bueno, vamos a ir a una comunicación telefónica. Está con nosotros Héctor Bonarrico, senador provincial por el partido Intransigente, que esta mañana dio el quórum para poder sesionar en la Cámara de Senadores. Héctor, buenas tardes. Fernando Oviedo te saluda. Mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, primero muchas gracias por la comunicación y ahora sí ir directamente a lo que dijo usted en la sesión, que tiene que ver con el sentirse apretado, ¿sí? Para poder dar el no estar presente en la sesión. Que nos cuente un poco acerca de eso. Bueno, eso fue lo que sufrí desde el lunes a la noche, perseguido, acosado, atacado gravemente, presionándome para que no cumpla lo que tengo como decisión propia. A mí me eligieron más de 180.000 personas para senador, y no fueron los que me eligieron, no fueron los radicales, no fueron el PRO, no fueron los peronistas, incluso ni el partido Intransigente. Yo soy el partido Más Fe, que tenemos un bloque conjunto con Intransigente y Más Fe. Entonces yo me debo a esa gente que me votó porque me conoce, mis principios, mi fundamento, mi transparencia. Y yo dije en el comienzo que siempre iba a dar quórum, porque la gente me eligió para que yo trabaje, ya sea que modifique cosas, que cambie cosas o que apruebe cosas, o que me ponga. Pero yo creo que hay que estar ahí, a la lucha, en la batalla. Bien. Por ejemplo, yo logré cambiar varios artículos, muchos cambiaron varios artículos, y eso se logra trabajando. Bien. Héctor, ¿y qué piensa de este proyecto de ley? Ya dio el quórum y nos está explicando que tiene que ver con una conducta que tiene usted, la de dar el quórum específicamente, y no porque fue específicamente este proyecto. Pero ¿cuál es su pensamiento en relación a este nuevo código de faltas? Bueno, mire, yo estuve diciendo esta mañana, y lo repito, este proyecto que teníamos está del año 65, sí. Atrasado. Habían en ese entonces 850.000 habitantes en todo Mendoza. Mendoza era el mismo territorio que ahora, pero imagínense ahora hay 2 millones de habitantes. Necesitamos leyes, formas para poder tener convivencia entre los habitantes. Cuando hay más habitantes y hay más problemas, más dificultades, más riesgo a la convivencia. Por eso es que esto tiene que sí o sí ser renovado. Como dije esta mañana, perfecto y no hay nada perfecto debajo del sol. Se va a ir perfeccionando, pero había que hacer algo para actualizarnos en cuanto a la convivencia de la gente, la ley, el orden, los decretos, las formas, Héctor, son lo que toda sociedad civilizada recibe para convivir, sabiendo que mi libertad termina cuando comienza la libertad del prójimo. Bien, Héctor, desde la oposición a este proyecto se ha dicho, sí, que en caso de que se apruebe se puede llegar a judicializar por avanzar con normas constitucionales, sí, contra normas constitucionales. ¿Qué opinión le merece eso al respecto de este nuevo código? No, para nada. Lo que la Constitución marca, lo marca. Lo que lo marcan los municipios, lo marca el municipio. Y esto es algo provincial, de la provincia. Mire, yo le digo algo. Hay una falacia tremenda en las políticas, o mejor dicho, perdón, en algunos políticos. Quieren echar la culpa a los pobres. Yo soy pastor, la mayoría de la gente es pobre. También tengo profesionales, abogados, ingenieros, gente económicamente muy bien parada,
pero quiero decirle algo, todos, no importa el estatus económico, social, educativo, los que obedecen la ley, la obedecemos. Bien. ¿Me entiendes? Bien, Entonces, mi viejo decía una frase así, el que no tiene cola de paja, no tiene miedo que se le queme. Bien. Cuando Héctor, nosotros sometemos a la ley, listo, no hay problema. bien, bueno, le agradecemos muchísimo la comunicación con distintos parecidos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Hasta luego. Chao, hasta luego. Héctor Bonarrico, senador provincial por el Partido Intransigente, entonces pasando también por distintos parecidos. No sé si alguno quiere contestar algo. No, la verdad que uno escucha al pastor y reconoce, en principio sí hay algunas cuestiones anticonstitucionales, él mezcló los municipios con la provincia y aquí hay que hablar de los órdenes jurídicos más que las regiones, pero además de eso, a mí me gustaría que tuviera la valentía de ir con su documento, como legislador que es, y hacer la denuncia que corresponde, si ha tenido algún tipo de apriete, como él dice, y lo dijo en el recinto, o sea, que ha quedado su copia taquigráfica. Si no está mintiendo o no está cumpliendo sus deberes de funcionario público, qué tipo de coacción ha recibido para estar o no estar en el recinto. La verdad que es grave lo que dice el pastor y lo dice tan livianamente creyendo en una impunidad que como funcionario público él debería aclarar la situación y hacer la denuncia correspondiente. Me parece que eso, además de establecer que debe conocer un poco mejor los órdenes jurídicos a la hora de hablar. Bien, bueno, paso un poco... Yo coincido con el senador Bonarrico en el sentido que creemos que para nada es inconstitucional este proyecto. Como lo dije al principio, es reordenar distintas leyes que ya estaban dispersas. Si hablamos de las sanciones a las agresiones a docentes, el tema de perros, de mascotas peligrosas, que estaban dispersas en distintos lugares, se está corroborando. Y no es más que cumplir o hacer cumplir una de las facultades que la propia Constitución provincial nos da, en este caso a la legislatura, de disponer las normas que logren esa buena orden social, esa convivencia social, un mandato expreso que tenemos desde nuestra Carta Provincial. Bien. Nosotros en eso, y disculpe la interrupción, sí, no decimos que el código es anticonstitucional, lo que decimos es que en algunos artículos pueden ser objetados por anticonstitucionales. El tema de la responsabilidad refleja que un padre tenga reflejada la culpa o la falta de lo que ha hecho su hijo respecto a que cumplir una pauta de arresto o una pauta de trabajo comunitario por lo que ha hecho su hijo. La culpa de la falta es el menor. Obviamente que si hay un daño material o un daño que se ha hecho al Estado, el padre deberá responder económicamente en principio por el daño, pero no, esto de la responsabilidad refleja, como dicen quienes han estudiado el tema, viene de la época de la Inquisición, donde una familia por culpa de uno eran todos culpados por lo que había cometido una sola persona, y en esto vemos que puede ser objetado, y esta es una de las críticas que hemos hecho. No hemos dicho que el código en sí es anticonstitucional, sino, vuelvo a repetir, hemos criticado fuertemente algunas cuestiones que no creemos que sean convenientes que estén en el código y que podrían haber sido mejoradas. Bien. Bueno, vamos a ir a redes sociales porque les vamos a pedir que hagan un tuit en vivo en relación, por supuesto, a este nuevo código de faltas. Creo que si bien la pregunta sería... Hablando de redes sociales, te interrumpo, Fernanda. Al primero pasaste una placa que decía que se sancionaba a quien genere tumultos. Eso fue eliminado. Exacto. Hoy ya no está. Eso no no existe. A través de redes sociales. Exactamente. Esa incitación, convocar el inciso expreso que se refería a las redes sociales, hoy se eliminó en la sanción que obtuvo en la Cámara de Senadores. Bien, hecha la aclaración entonces, nosotros sí nos vamos a ir a redes sociales. Ahora nos vamos a redes sociales. A ver qué se genera también allí. Quizás la pregunta es, bueno, ¿por qué la necesidad de cambiar el código de faltas? Pero creo que también lo dejamos abierto a qué quieren resaltar en relación a este nuevo código de faltas, ¿no? Tanto, digo, a favor del código o en contra, ¿sí? Lo que ustedes quieran decir, me parece que estaría bueno que quede conciso, ¿sí? En un tuit. Adrián, si querés comenzar vos, arrancamos. Yo, si tuviera que escribir el tuit, pondría profundizar la buena convivencia social, Bien. respetando los derechos de los ciudadanos mendocinos. Bien, profundizar entonces la... A ver, no alcanzo a leer de acá, no sé, Adrián, si me podés repetir. Buena convivencia. La buena convivencia. Social. Social. Profundizar la buena convivencia social. Haciéndose respetar los derechos de los mendocinos. Haciéndose respetar los derechos de los mendocinos. Entonces queda el tuit de
Adrián Reche, senador provincial de la Unión por la Unión Cívica Radical. Así que así queda el tuit entonces. Se terminan de escribir. Muchísimas gracias, Adrián, por el tuit en relación al código contravencional. Samuel. Yo soy más de Facebook que de Twitter. Te va a costar ahí el resumen. Me cuesta bastante, pero en realidad hacía falta una actualización. Lo que sí no creemos en la desigualdad que genera el código respecto a quien tiene un poder adquisitivo distinto a otro, y principalmente eliminar la posibilidad de la protesta social, que también consideramos que es negativa. No sé si entra Bien, todo a ver, eso. Ayúdame vos a hacer el resumen. Pero, si no, escribimoslo en Facebook. Vamos a hacerlo lo más corto que podamos. Pero tiene que ver primero con la necesidad de una actualización del código. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Samuel. Pero hay ahí una acotación con respecto a la desigualdad económica. ¿Sí? No sé si vos lo querés poner con alguna palabra en específica, Samuel, para que quede ahí específicamente. Una desigualdad ante la ley por los motivos económicos. Bien. Bueno, revisar el tema de la desigualdad económica, ¿sí? La desigualdad ante la ley por la desigualdad económica, y también hace referencia a la eliminación de la protesta, ¿sí? Bueno, ahí queda también entonces el tuit de Samuel Barcuy, senador provincial por el Partido Justicialista, presente en distintos parecidos. Muchas gracias, Samuel. Gracias a usted. Bueno, nos vamos a un corte, nos vamos a ir a una pausa para tomar un poco de agua y enseguida continuar en este debate acerca del nuevo Código de Faltas de la provincia de Mendoza. Ya venimos. Continuamos en distintos parecidos, seguimos en este debate acerca del nuevo Código de Faltas de la provincia de Mendoza, que se está discutiendo en la legislatura provincial justamente hoy en sesión especial en Cámara de Senadores, y pasará, por supuesto, a Cámara de Diputados, a ver si se consigue finalmente esa sanción completa a este nuevo Código de Faltas. Vamos a seguir repasando algunas de estas contravenciones que se plasman en este nuevo proyecto, en definitiva, con respecto al Código de Faltas y estas nuevas faltas que se contemplan. En una placa tenemos las contravenciones contra la salud, la sanidad e higiene que se prevén. Bueno, no cumplir con el calendario de vacunación obligatoria, esto en responsabilidad específica de padres y tutores. Dejar a menores de edad en un vehículo sin el cuidado de una persona responsable. El suministro de bebidas alcohólicas, tabaco y o estupefacientes a menores de edad. La venta de bebidas alcohólicas fuera de horario legalmente establecido y el maltrato a personas de la tercera edad. Son algunos, ¿sí?, de los artículos que estamos teniendo en cuenta, ¿sí?, en los mismos apartados que plantea el proyecto de ley. Vamos al otro, que tiene que ver con contravenciones contra el medio ambiente y la salud de los animales domésticos. Tiene que ver con el cuidado, ¿sí?, en relación a generar peligro de incendio, la destrucción o el perjuicio del arbolado público, la obstrucción, alteración o deterioro de los cauces de agua y la falta de cuidado y abandono de animales domésticos. Y son algunas de las faltas también que se contemplan. Y la pregunta ahora es, bueno, ¿cómo se va a controlar? ¿Cómo se va a poner en ejercicio este Código de Faltas una vez que se logre la sanción completa? Bueno, el mismo código dispone de dos tipos de normas, las sustanciales, que son la tipificación de esa conducta, y las procedimentales, cómo se va a determinar. Realmente la iniciación de este procedimiento, o la sanción definitiva, la va a tener el juez de falta, o en estos casos, por competencia ampliada, los jueces de paz de ciertas circunscripciones que se han determinado en lugares alejados que tenían poco trabajo. Por ejemplo, en Uspallata, el juez de paz va a tener la facultad también de ejercer o intervenir en este tipo de contravenciones. De esta manera, la denuncia que uno pueda hacer o ser recibida a través del 911 permite generar ya el procedimiento por el cual va, o el mecanismo procesal por el cual se va a llevar adelante la investigación puntualmente o determinar si existió esa contravención o no por parte del juez. El juez es el que va a tener la competencia para determinar si hubo o no tal circunstancia o tal conducta que vaya en contra de lo que es que esté tipificada en el Código Contravencional. ¿Y qué le contestarías a aquellos legisladores también de la oposición que hablan de un gran poder concedido a la policía, por ejemplo? ¿Cuánto hay de real en eso? Lo real es que el que tiene la competencia puntual va a ser el juez, como lo tenía hasta ahora, la va a mantener el juez de falta.
el código actual de faltas, que tipifica ciertas conductas que por ahí están en desusos, tenía la misma facultad. Esto se genera a través de una motivación para iniciar este procedimiento que, bueno, radica siempre en una denuncia. En algunas circunstancias va a poder actuar la policía, pero en la gran parte van a ser hechos que va a generar un ciudadano respecto del otro. El mismo ciudadano es el que va a realizar la denuncia, que se va a utilizar o se va a implementar este mecanismo de ejercerlo a través del 911 y siendo típico, obviamente, debiendo dar todos los datos, identificándome yo para corroborar que esa sanción, que esa denuncia es adecuada, es real. Pero eso es lo que motiva todos estos engranajes procesales después que determina el mismo código contravencional, al igual prácticamente como se viene ejerciendo en la actualidad. Bien. Samuel, con respecto al poder concedido a la policía, ¿qué pensás? En esto difiero mucho del senador. La verdad que nosotros creemos que sí se le da mucha discrecionalidad a la policía. Hablamos recién de los mendigos, cómo va a demostrarse, el hecho de que uno ante la palabra te detengan y pidan tus datos y después digan que no los quisiste dar, va a ser la palabra de un civil contra la de un policía. Bueno, hay muchos ejemplos de este tipo que nos preocupan y que le da un poder a la policía un poco más extraordinario desde nuestro punto conceptual. Y vuelvo a repetir, quien tenga menos recursos va a tener menos posibilidades de tener un abogado que le pueda asesorar, que lo pueda custodiar, que sus derechos no estén vulnerados, porque el Estado no se ha previsto en esta actualización. Y la verdad que en esto creemos que puede ser peligroso en la medida de que se deje al arbitrio de lo que sucede en la calle muchas veces, que es lo que va a ser lo gris y lo que no va a poder ser definido, porque como bien dice Adrián, en algunos casos van a ser situaciones entre vecinos, obviamente, pero en otros casos, que es lo más común, es lo que sucede en la calle, en donde la policía va a tener que aplicar el código y vamos a tener que tener policía muy bien capacitada para evitar los excesos, que es a lo que le tememos, que muchas veces ya suceden con este anterior código. Yo soy presidente de la Comisión de Derecho y Garantía y son innumerables las denuncias que se vienen sucediendo a raíz de abusos o de gente que se siente de alguna manera desprotegida o abusada a través del poder policial. Entonces, realmente esto creo que le da mucho más y esto puede generar, quizás que se nos genere inclusive más trabajo desde la comisión por este tipo de cosas. Así que bueno, esperamos que en esto, en diputados haya un mejor criterio, que se puedan lograr mejores consensos para perfeccionar el código. Bien, en caso de que se apruebe tal como está, ¿no?, sin modificaciones, ¿Mendoza está en condiciones de poder hacer frente, de poder aplicarlo a este código? Sí, claro, tal cual. Como te decía, ya tiene, no es que es algo nuevo, que no existió nunca, o sea, ya tiene sus jueces que venían de antes, la incorporación de estos nuevos jueces, dándole la competencia, es simplemente en ciertos lugares donde tiene escaso trabajo, poco trabajo en su competencia habitual. No es dar un orden también a esa dispersión de normas que existían con este código contravencional. Entonces no es que estamos creando algo nuevo, monstruoso que viene a instalarse, sino que es ya dar continuidad prácticamente y dar un orden a algo que ya ejercía, que ya ejercemos desde, como te dije, como lo hablamos al principio, desde 1965, que en el 66 se puso en vigencia el código que actualmente rige, y no va a hacer falta grandes cambios, ajustarnos a estos cambios, como por ejemplo sí lo tuvimos que hacer en materia procesal penal con la implementación de audiencias orales, con toda esa modificación del sistema y de un procedimiento bastante obsoleto que traíamos, pero en este caso no ha variado a grandes rasgos como para decir si nos va a costar encauzarnos. Bien, y con respecto a lo que decía Samuel en términos de la policía, sí, teniendo que ejercer allí, ¿no?, y esta discrecionalidad que se pueda llegar a tomar, ¿qué responderías? Bueno, la verdad que los abusos de un funcionario público no dependen puntualmente de la norma. Los abusos son personales y para eso nosotros en la legislatura, también con el senador Barcuy, se trabajó en toda la modificación a la ley de policía, donde se daba mucho hincapié también en este tipo de conductas, en este tipo de abusos por parte de los funcionarios. Y es así que la Inspección General de Justicia ha cesanteado, ha dejado sin efecto a una gran cantidad de policías hoy, actualmente. Entonces, como te decía,
una norma no es que te va a determinar la capacidad de abuso o no de ese funcionario. Va a ser individual y bueno, ante esos tenemos las herramientas como para poder ejercer o disuadir estas conductas también por parte de las fuerzas policiales. Es lo que nosotros entendemos y bueno, también se ve en la práctica, como bien hay denuncias de abusos, se tratan de llevar adelante ese proceso para dejar sin efecto la conducta en el funcionario policial en este caso. Bien, otro punto donde también se ha hecho foco en el tema de la jurisdicción municipal, ¿sí? ¿No? Si avanza o no sobre eso. ¿Cómo contestarías con respecto a ese argumento en contra? El mismo artículo determina, o sea, el mismo articulado en algunos aspectos nos indica que va a ser esa autoridad, la autoridad municipal, la que va a determinar cierto o va a tener que reglamentar ciertas circunstancias también. La autonomía municipal creo que debe condecir también con esa armonía social que tenemos como provincia y que no deja de ser facultad propia de la Cámara Legislativa, que es una disposición propia de nuestra Constitución provincial, como te decía, debe dar leyes que generen un orden público. Entonces en ese aspecto tenemos que trabajar de manera engranada para poder lograr complementar este tipo de actividades. En ese sentido, lo ideal hubiera sido convocar a los intendentes de los municipios, de todos los municipios al menos, porque no todos, si hubo alguna reunión, algunos no han sido convocados, para lograr lo que especifica el senador, de engranar a los municipios. Muchas veces, como la anterior ley de tránsito o esto, se ha sacado sin el consenso de los municipios, sin la consulta adecuada. Vuelvo a repetir, no sé si a todos los municipios, pero hay municipios que puedo asegurar que no, en donde se ha sacado y no se ha tenido en cuenta esa autonomía municipal a la hora de asignarle responsabilidades desde la legislatura. Creo que no ha sido la forma adecuada y creo que esto tendría que haber sido consensuado de una mejor manera. Bien, voy a volver a una pregunta que tiene que ver con esta posibilidad de judicializar el tema si se llegase a aprobar en Cámara de Diputados. ¿Qué posibilidades hay de que eso suceda, ¿no? Y si tiene que ver con el proyecto en general o con determinados artículos. Desde el bloque no lo hemos planteado, pero lo pensamos desde la actividad de área que van a tener los mismos abogados a la hora de encontrarse con clientes que se encuentren con nombres no ajustadas a lo constitucional, a los usos y costumbres legislativos. Creo que se van a poder plantear y es lo que queríamos evitar desde el punto de vista de la legislatura, corregir estas cosas para evitar que se judicialicen o se impongan instancias sin sentido en artículos que pueden ser polémicos. Y en esto, bueno, es lo que hemos discutido y muchas veces no hemos llegado a un acuerdo. Bien, Samuel, preguntarte, ya vamos terminando, pero preguntarte específicamente por el consenso que se generó dentro del propio bloque de ustedes, ¿no? Que en otras leyes también propuestas por el Ejecutivo Provincial, vos mismo lo decías, se han acompañado, si bien con tire y afloje o negociaciones, en este han tenido una posición bastante marcada todos como bloque. ¿Qué opinión te merece o cómo lo explicarías? La verdad que esto es una señal al oficialismo, porque la verdad que no solo los dos bloques que serían de extracción justicialista, tanto el bloque de la Cámpora como el bloque del Partido Peronista, más la izquierda, más el Partido Intransigente, han dado una señal de no apoyo. Hoy día estábamos todos afuera, inclusive se mostró fotográficamente, porque realmente considerábamos que no era lo mejor para la ciudadanía lo que se estaba votando hoy en el recinto. Esto creo que es una clara señal que el oficialismo tiene que leer, que no es un simple capricho de un bloque o de dos senadores que se encapricharon por alguna situación, sino simplemente porque la verdad que ha habido una señal y que esperemos que a futuro o en diputados la lea mejor, tanto el gobernador como quienes han redactado el código, para poder trabajar en algo más consensuado. Bien. Bueno, Adrián, preguntarte qué lectura haces de eso y ya así terminamos el programa. Bien, Fernanda, nosotros consideramos, o yo puntualmente considero que en ningún lugar, ni el reglamento ni la Constitución me determina a mí que yo tengo que sacar una ley por unanimidad, que exista la posibilidad, está o no, para eso está el Parlamento, para discutir, para hablar sobre lo que se trate, y que exista o no consenso es propio de una actividad democrática y legislativa. En ese sentido, nosotros, como dije al principio, teníamos la visión de lo que queríamos con este código contravencional, en mantener esta unidad o esta paz social,
y por eso fue la postura que mantenemos. Si en este caso no se quiso dar la discusión pertinente en el recinto, que sí la tuvimos en las comisiones, no implica ninguna señal concreta, puntual, sino que simplemente son posturas que determina y que nos permite también la misma actuación legislativa. Bien, bueno, senadores, muchas gracias por haber estado presentes, se nos acabó el tiempo, pero por supuesto que el debate va a seguir. Muchas gracias, Adrián, muchas gracias, Samuel, por haber estado presente. Muy lindo el canal. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado presente. Vamos a continuar, por supuesto, hablando acerca de esta sanción inicial que ya obtuvo este proyecto de ley de modificación del Código de Faltas de la provincia. Por supuesto, a través de Universidad pueden continuar viendo acerca de este tema, y también otro anticipo que hacemos de Universidad Noticias es que el dólar trepó 50 centavos más, ya está superando por primera vez los 32 pesos, otro tema que de nivel económico, por supuesto, van a tratar nuestros compañeros del noticiero central de Señalú. Así que a partir de las 21 horas, Gastón Lucero y Claudia Durán los estarán esperando con toda la información. Nosotros nos vamos, agradezco a nuestros invitados y a ustedes, y nos encontramos mañana a las 19 horas. Chau, chau.